Bienvenidos a un recorrido por el encantador pueblo de Biar, donde descubriremos su historia, sus monumentos más emblemáticos como el castillo, la ermita de San Roque y la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, y la magia de sus calles llenas de tradición. Sobre la sierra que custodia el valle, como un vigía incansable del pasado, se alza el imponente castillo de Biar, una joya arquitectónica que abraza siglos de historia. Su silueta recortada con el cielo azul habla de batallas y treguas de culturas que convivieron y se desafiaron, y de un territorio que siempre supo resistir. Construido originalmente por los musulmanes en el siglo XII, el castillo se alza majestuosa con sus características de torre del homenaje, desde donde parece que se puede alcanzar el horizonte. Sus robustas murallas de piedra cuentan historias de un tiempo en que la frontera entre el andaluz y los reinos cristianos trazaban aquí su línea. Desde sus almenas, los ecos de los guerreros y los susurros de los comerciantes resuenan todavía en el aire. Al cruzar el umbral del castillo, el visitante no solo entra en una frontera, cruza el portal hacia el pasado. La piedra, desgastada por los siglos, conserva las huellas de quienes lo habitaron. Sus estancias evocan vida medieval, las estrategias militares y el bullicio de los mercados que desde sus pies tejieron la vida de Biar. Al cruzar el umbral del castillo, el visitante no solo entra en una fortaleza, cruza un portal hacia el pasado. La piedra, desgastada por los siglos, conserva las huellas de quienes lo habitaron. Sus estancias evocan vida medieval, las estrategias militares y el bullicio de los mercados que desde sus pies tejieron la vida de Biar. Pero más allá de las leyendas y las armas, el castillo es un símbolo de convivencia y transformación. Tras la reconquista por Jaime I en 1245, su arquitectura mudéjar se mezcló con las reformas cristianas, como un testimonio de las manos diversas que moldearon este rincón de Alicante. Desde su cima, la vista es un regalo. Los olivares y almendros y viñeros despliegan como un tapiz infinito que abraza al pueblo de Biar, cuyas casas blancas y calles estrechas serpentean al ritmo de los siglos. Esta es la torre del homenaje, guarda un oscuro secreto de la época musulmana. Como podéis observar, en su punto más alto se encuentran unas piedras salientes que en su tiempo tenían un propósito temido. Cuando alguien cometía un acto que merecía castigo, se le llevaba a esa altura y se le pedía saltar al vacío. Nadie lo empujaba. Se le decía que al saltar alcanzaría el reino de Alá. El silencio en la caída y el eco al llegar al suelo marcaba el fin de su penitencia. Hoy esas piedras permanecen allí como un recordatorio de las severas tradiciones de otros tiempos, y la torre observa el mundo en un silencio que ya no juzga, pero nunca olvida.
Paseando por las encantadoras calles de Biar, llegamos a su corazón, la plaza donde se alza la majestuosa iglesia Nuestra Señora de la Asunción, construida en los siglos XV y XVI. Este templo gótico renacentista sorprende por su imponente fachada y su elegante campanario que parece querer tocar el cielo. En su interior, la luz se filtra suavemente, iluminando altares, retablos que cuentan historias de fe y arte. La iglesia, con su calma solemne, es mucho más que un edificio, es el alma del pueblo, un lugar donde la tradición, la devoción se entrelazan en perfecta armonía. Construida en el siglo XIII, la ermita San Roque es uno de los rincones más antiguos y sagrados de Biar. Su sencilla arquitectura medieval refleja la humildad, la devoción de quienes se erigieron buscando protección contra pestes, calamidades bajo el amparo del santo. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este paseo por Biar, un rincón donde la historia, la fe y la belleza se entrelazan. Si este viaje te ha inspirado, regálanos un like. Suscríbete para seguir descubriendo lugares mágicos. Déjanos un comentario con tus impresiones. Hasta pronto en nuestra próxima aventura. Un abrazo a todos y a todas.